Dice la palabra de Dios, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Moisés tenía por costumbre armar la carpa a cierta distancia fuera del campamento. Y a esta carpa puso por nombre la carpa del encuentro. Dice la palabra de Dios que toda persona que quería pedirle algo al Señor tenía que ir a esa carpa del encuentro para hacer sus peticiones. Y que esta carpa estaba fuera del campamento donde estaban todas las carpas privadas de cada familia. Cuando Moisés iba a la carpa, todas las personas que estaban en la comunidad permanecían de pie. Dice la palabra de Dios que lo seguían con la vista hasta que Moisés entraba a la carpa. Y todos seguían a Moisés atentamente. Y cuando Moisés procedía a entrar a la carpa de la reunión, el tabernáculo o la carpa del encuentro, todos se volteaban porque en ese momento veían una columna de nubes. Diga conmigo, columna de nubes. Son unas columnas de nubes que bajaban y se posaban y se colocaban en el aire frente a la entrada de esa carpa del encuentro, a ese tabernáculo llamado posteriormente y luego llamado carpa de la reunión. En esa entrada del encuentro, en esa entrada de la carpa del encuentro, el Señor entraba a hablar con Moisés. Diga conmigo, Dios hablaba con Moisés. Y dice la palabra que hablaba cara a cara como hablan un par de amigos. Nótese que cuando el pueblo veía esto, la columna, o sea, cuando veía la columna de nube que se posaba en el aire frente a la entrada de la carpa del encuentro, ellos se volteaban directamente a la entrada de su carpa privada, a esa carpa donde ellos convivían con su familia y se inclinaban en su carpa. Y allí el Señor hablaba cara a cara con Moisés, como hablar con un amigo. Y cuando Moisés salía de la carpa, quien se quedaba cuidando la carpa del encuentro, el tabernáculo del Señor, era un hombre que ya Dios había escogido para suplir la ausencia de Moisés a futuro. Estamos hablando de Josué. Diga conmigo, Dios siempre tiene a alguien después que yo. Amén. Acá vemos 4 características principales en el mensaje que Dios nos está dando. Primero, Moisés armó la carpa a la distancia de donde estaba el campamento original donde se concentraban todo el pueblo de Dios. El pueblo que había salido de Egipto. Número 2, Moisés llamó a esa carpa, la carpa, repita conmigo ahí en su dispositivo, ¿la carpa de qué? La carpa del encuentro. Muy particular, por eso dije que iba a leer esta forma de traducción que nos trajo, que es desde el original hebreo, desde el original griego. Y dice que era en la carpa de la reunión, el tabernáculo, donde comenzaban a suceder cosas interesantes que eran visibles para el pueblo de Dios. Número 3, el pueblo se colocaba de pie inmediatamente cuando veían que Moisés salía de su carpa privada y se dirigía ¿a dónde? A la carpa del encuentro. Y lo seguían con su vista. Y no se perdían en ningún momento porque sabía que la dirección que Moisés estaba haciendo desde su carpa privada a la carpa que estaba a cierta distancia, sabía que algo iba a ocurrir. Y en ese momento ellos se ponían de pie y no quitaban la mirada de Moisés.
Repita conmigo, no quitaré la mirada de Dios. Dios siempre, número 4, Dios siempre escoge a alguien. Yo le estoy hablando a muchas personas. A alguien que quede cuidando su obra. Dios siempre deja a alguien alguien para cuidar su familia, para cuidar tu familia. Y Dios escogió a Josué, el hijo de Nun, según las Escrituras. Un hombre que quizás la gente esperaba que fuera menos duro que Moisés. Pero Josué fue un hombre intrépido, un hombre valiente. Josué fue esforzado y Josué fue un hombre claridoso, confrontador, y a quien dice los estudios que tenía mucho más carácter severo que Moisés. Así que si tú te estás quejando de la persona o la autoridad que tienes, cuidado con el que viene atrás, que puede tener mucho más carácter y mucho más fuerza que el que tienes ahora. Vemos que el pueblo sabía que cuando Moisés levantó esa carpa, allí comenzarían a suceder cosas maravillosas. En ese momento, ellos sabían que cosas sobrenaturales comenzaban a suceder y Moisés iba de su carpa privada a la carpa de la reunión. En el trayecto, la gente estaba convencida que allí se iba a posar el mismísimo Dios y iba a hablar en forma privada con Moisés para hablarle a su pueblo. Y ellos se volteaban, dándole la espalda quizás unos u otros en media espalda, pero querían que todo lo que se hablase ahí entrara a su hogar. Por eso ellos se inclinaban frente a la puerta de sus carpas privadas y decían, todo lo que está allí entrará a mi carpa. Y me recuerda la convicción que tenían los egipcios, que ellos ponían el nombre de Dios en sus puertas. Y esa era la mentalidad que tenían aún el pueblo de Dios, porque tenían muchos años viviendo en Egipto. Y ellos sabían que el propio Dios de Israel, el Dios que le hablaba a Moisés, el que levantaba columnas de fuego en la noche y columnas de humo en el día, ellos querían que ese poder de Dios entrara a su casa. Diga, yo quiero que el poder de Dios entre en mi casa. La señal que percibía el pueblo era una columna de nubes que permanecía en el aire, pero el pueblo de Dios quería que entrara a su casa. Antes de ese versículo, y por eso quiero que todos en sus casas puedan leer el capítulo completo de Éxodo 33. Porque antes de ese versículo se explica por qué Dios hizo que esa carpa estuviese a una distancia del campamento. Y a todos los que están en el discipulado de la casa, les invito a que lo lean porque el próximo jueves estaremos hablando de este capítulo. Dios le dio instrucciones sobre la promesa que les daría, pero quitaría de ellos todas aquellas idolatrías, todo lo que idolatraban, todo lo que amaban de otros dioses aprendidos en Egipto. Uno de los versículos dice que les mandó a quitarse toda la ropa que tenían. Y dice la palabra que todo el ornamento que poseían y que portaban, porque ellos se vestían como se vestían los egipcios. Ellos vivirían un proceso de independencia por su terquedad, rebeldía e independencia. Y que además también despojaría de su pueblo aquellas
creencias idólatras, mundanas, que habían aprendido en su permanencia en Egipto. ¿Quién dice amén a eso? Dios quería que se quitara la vanidad y los apegos de las cosas incompletas que ofrece este mundo. Y lo que Dios estaba haciendo con su pueblo es lo mismo que Dios quiere hacer con su pueblo en el día de hoy. La carpa del encuentro estaba alejada del asentamiento porque él no quería mezclar el propósito con lo que estaban viviendo. Así que si Dios te quita del lugar donde estás viviendo y te pone en otro lugar, en ese lugar es posible que tú te encuentres con una nube en el aire flotando a la entrada de tu nueva casa. Porque allí vas a conocer y a tener un encuentro con Dios. Dígame, yo quiero tener un encuentro con Dios. Creemos esto para nosotros y Dios está trabajando muy duro con nuestra iglesia. No hemos parado de trabajar desde enero. No hemos parado de trabajar en esa nueva carpa que Dios nos va a entregar y que será levantada muy pronto en nuestra iglesia Epicentro. Podemos reencontrarnos, abrazarnos, congregarnos en la presencia del Espíritu de Dios. Repita conmigo, alabaré a Dios en esa carpa. Gracias, Señor, por tu rescate. Gracias porque Cristo es la única vía de conocerte. Gracias, Señor, porque permitirnos entrar a los hogares de esas familias que tú quieres que puedan vivir a distancia del nuevo hogar que tú les tienes preparado. Así que no quites la mirada de lo que Dios va a hacer con tu vida. Y por eso esa transformación que Dios quiso para los egipcios en aquel momento, para el pueblo de Dios que vivían con los egipcios para ese momento, Dios sigue insistiendo en los días de hoy. ¿Quién le dice amén a esto? Con esta pequeña introducción compartiremos un mensaje que podrá entender a lo largo, titulado Libertad e Independencia. Espero que puedas recibirlo en tu corazón, que tu corazón puede ser ministrado y que esta palabra sea revelada en tu vida y que puedas transmitirla también y compartirla con muchos que necesitan conocer. Así que la gente no conoce a Dios porque nadie le habla y es necesario que comencemos a evangelizar, que comencemos a hablar de Dios. No queremos caerle a bibliazos a nadie, pero queremos hacerles una invitación cordial para la carpa del encuentro. Deja la independencia en la carpa anterior. Deja la independencia en la carpa de tu vida y comienza a venir a la carpa del encuentro. ¿Quién dice amén a eso? Deja la independencia que te ha mantenido esclavizado y hoy lo vas a entender por qué. Rendir cuenta es difícil para la gente. Y este tema es muy duro y del que no queremos hablar. En la mucha humanidad que tenemos, o nuestra humanidad, las personas se conocen como amadores de la libertad. Se libran guerras en nombre de la libertad. Se libran muchísimas batallas en nombre de la libertad. El mundo se hacen exquisitos discursos en las naciones por la libertad. Pero estamos viendo en los momentos actuales que la libertad es relativa en el mundo que vivimos. Por eso la libertad que ofrece el Señor no es la libertad que ofrece el mundo. Pero lamentablemente la mayoría de las personas
confunden libertad con independencia. Y esa confusión nos mantiene atados a lo que nuestro enemigo Satanás quiere hacer con nuestras vidas. Encontré este concepto de libertad que dice que es la facultad o el derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad que él vive. Se considera libre a la persona que no está en la cárcel ni sometida a la voluntad de otro. Conseguí este concepto de independencia, que usted lo puede también googlear también en su equipo y su dispositivo, y dice que es aquella persona que no se sujeta a la voluntad de nadie, ni a las reglas de nada. No rinde cuentas y solo se rige por lo que ella misma cree. Entonces, eventualmente, usted podría pensar que hasta aquí llegó su confusión entre libertad e independencia. Porque es razonable, comprensible y entendible que la libertad de decidir vivir una vida como le parezca no es criticable, es totalmente comprensible. Después de todo, a nadie le gusta que nadie se meta en la vida privada de cada uno. Pero vivir en independencia ya es otra cosa. Mucha gente cree que vive en independencia para que la gente no se meta en tu vida privada. No, eso es libertad. Libertad de vivir como te parezca es una libertad que Dios nos dio. Por eso nos regaló dominio propio. Tenemos la libertad de decidir si nos vamos con Dios o nos vamos para otro lado. Pero va a depender de tu decisión. Y un hombre que decide tiene libertad. Una mujer que decide tiene libertad. Pero la libertad es algo que se hace responsablemente. Y ser responsable no es más que medir hasta dónde llego yo, hasta dónde llegan mis derechos y hasta dónde llegan los tuyos. Ser responsable por nuestras decisiones y por nuestras actuaciones es una forma inteligente de cuidar nuestra libertad. Voy a repetir eso. Voy a repetir eso porque necesito que si usted tiene papel y lápiz, y acostúmbrese a tener papel y lápiz o su libro de notas electrónico, porque es importante. Las cosas se olvidan y a veces no quedan. Ser responsables con nuestras decisiones y por nuestras actuaciones es una forma inteligente de proteger nuestra libertad. Quitar la mirada de lo que verdaderamente significa la libertad es perder el horizonte, desenfocarse, y es una forma de perder lo que Dios nos ha dado. Una mala comprensión de la libertad nos conduce a perder nuestros derechos, y una persona sin derechos simplemente se convierte en un esclavo. El pueblo de Dios, cuando estaba en Egipto, antes de llegar, tenía derechos, tenía obligaciones, y la fueron perdiendo poco a poco hasta ser esclavizados. Cuando Dios creó al hombre a su propia imagen, fue para la perfección de su creación. Eso fue lo que nos regaló a todos, la libertad. Ser libre es un regalo de Dios, no es un esfuerzo tuyo, no te lo has ganado, Dios te lo regaló. Pelea por ser dependiente de Dios e independiente del mundo. Por ningún lado de la Biblia podemos encontrar que Dios nos hizo independientes. Empezando que nos creó para vivir en comunidad y en familia.
Dios creó a un ser humano tan especial como la mujer. Primero hizo al hombre y vio que no le había quedado muy bien y dijo, voy a hacer algo mejor, e hizo la mujer. Para que el ser humano varón no estuviera solo por allí. Si esto es cierto, entonces no hay independencia. Aquello dice, yo soy independiente. No. Dios te creó a una hermosa ser humano, pues todos somos seres humanos. Y ensayó con el hombre. Y dijo, esto no me quedó tan bien. Y hizo la mujer. ¿Para qué? Para que fuésemos dos mitades unidas por un propósito. Así que media naranja no puede estar rodando sola por ahí, porque lo único que te va a dar es medio jugo, media sustancia. Pero si tú tienes dos mitades, te va a dar un jugo, una buena sustancia, que es la sustancia de Dios. Dígame. Así que usted tiene su esposa al lado y dice, mira, para que estemos completos tenemos que dar un vaso de jugo los dos. Así que la media idea no funciona, tenemos que tener las ideas completas. Así que vámonos a la Biblia, porque esto está muy hablado. Vamos al libro de Gálatas. Dije libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Esta Biblia que yo tengo, que es la Biblia de jubileo, del jubileo, que dice traducida de los textos originales, dice la palabra, dice el texto el libro este. Dice, estad pues firmes en la libertad en que Cristo nos hizo libres. Y no volváis otra vez a estar presos en el yugo de la ¿qué? De la servidumbre. Repite conmigo, de la servidumbre. Hay otra versión que dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libre y no se esclavice de nuevo, ¿a qué dice? A la ley. Esta es otra versión. Si Dios nos creó libres y envió a su único hijo para volvernos a libertar, es porque nos esclavizamos. Y nos esclavizamos a través del error o el pecado. Y dice la palabra para que no te vuelvas a esclavizar. O sea, nosotros somos responsables de permanecer libres y que nadie ni nada nos vuelva ¿a qué? A esclavizar. Pero sigamos en la Biblia, que a mí me encanta ir a la Biblia. Vamos a Gálatas 5. Gálatas 5, ahora el versículo 13. Vamos al versículo 13. El versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a la libertad habéis sido llamados. O sea que usted no buscó la libertad existía. Usted fue llamado a la libertad. Solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por la caridad los unos a los otros. Otra versión dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza del error. La naturaleza pecaminosa, al contrario, usan la libertad para servirse unos a otros por amor. Busque ahora en la Biblia, en su Biblia, Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Dije Hebreos, dije 9 y dije 27. Exacto. O sea que está de este lado. Dice, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio.
Ay, papá. Hoy nos vamos a tardar un poquito más. Me están haciendo señas. Pero esto se está poniendo muy bueno, ¿verdad? Que usted me va a acompañar. Diga, levanten una manito ahí de los que están en el dispositivo. Que me apoyan aquí y le dicen a la gente de video que se aguante. De medios, perdón, que de video. Ahí están manitos apareciendo. Estoy autorizado. Dice así. Según la Biblia, el acto de la muerte de nuestra carne es una etapa ya establecida y una vez que cumplamos esta etapa, habrá un juicio. Es decir, nosotros vinimos a la vida a tener un propósito y vamos a morir una sola vez y después de esa vez vamos a tener un juicio. Y mucha gente está confundida y dice que ese juicio es para ver si te vas para el cielo o no te vas para el cielo. Y eso no es verdad. Y yo bíblicamente se lo voy a demostrar. Ya el pastor metiéndose en camisa de donde se va. Cuando se está en un juicio es para determinar una cosa y declarar un veredicto. Cuando Jesús ascendió al cielo, dejó a sus siervos en la tierra para que hicieran un trabajo para su reino. Es decir, cuando nosotros vinimos a este mundo, ¿alguien me ayuda con una toallita? Cuando nosotros vinimos a este mundo, vinimos con un propósito. A cada uno de nosotros nos ha confiado recursos. Diga recursos. Y seremos llamados a rendir cuenta cuando Él regrese. Cuando estamos delante de Cristo, seremos responsables de la manera como usamos lo que Él puso en nuestras manos. ¿Cierto o falso? ¿Me siguen? Para los que creemos en Jesús, para los que creemos en el reino de Dios, Cristo nos juzgará individualmente. ¿Pero por qué? ¿A quién va a juzgar? A los que le hemos seguido. Y dice la palabra que Cristo llevó el castigo por nuestros pecados. Y estos han sido perdonados y olvidados. Entonces el juicio que recibamos no será para condenación. Gracias, amor. Sino para la evaluación de cuántas recompensas tendrás en el cielo. Por nuestro trabajo hecho ¿dónde? Aquí en la tierra. Y esto nos recuerda la parábola aquella de las minas, ¿se recuerdan? Que aquel rey, aquel hombre rico que escogió 10 siervos, le entregó a cada uno una mina. Él lo dejó porque él tenía que ir a un lugar porque iba a ser coronado como rey. Cuando él volvió, le exigió a 3. ¿Qué has hecho tú con las minas que te entregué? Esta mina representa el precioso evangelio de Dios. Y a cada uno le dijo, bien, siervo fiel has sido, te entregaré para que ahora administres más cosas. Y al segundo lo mismo. Y al tercero le dijo, yo tuve miedo. Yo no hice eso. Siervo inútil, siervo infiel. Mucha gente dice, oye, le entregó a 10 y solo le juzgó a 3. Y los demás 7. ¿Sabe dónde están esos 7? Somos nosotros. Que un día seremos llamados delante de Dios a pedir qué hemos hecho con las minas que nos entregó con el evangelio de Dios. Así que vayámonos al Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10. Dice, después el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaba la bestia y el falso profeta. O sea que cuando Satanás fue el diablo, fue enviado al infierno, ya ahí en ese laguito se estaban bañando la bestia y el falso profeta. Dice, y ahí serán atormentados día y noche por siempre. ¿Quiénes? Los que Satanás había engañado.
acá dice que aquellos que sean engañados van a perder la libertad por vivir una vida independiente sin Dios. Y serán lanzados al lago de fuego y azufre, y estos van a ser atormentados por los siglos de los siglos. Espero que haya quedado clarito. Si usted se considera una persona libre, debe entender que no es independiente. Para ser una persona libre debe estar sujeto a la obediencia ¿de quién? A la obediencia de Dios y su palabra. De lo contrario, se hace un ser independiente. Un ser independiente de Dios y pierde su verdadera libertad. Jesús, cuando estuvo entre nosotros, nos dejó el evangelio que nos dice cómo es nuestra libertad en dependencia de Dios. Quiero que usted se quede con estas ideas. Quiero que usted comprenda y entienda que no debe quedarse con lo que yo estoy diciendo acá. Usted debe consultar la palabra de Dios. Usted debe confrontar cada concepto, cada cosa que yo digo con la palabra de Dios. En este púlpito, en esta casa, se habla de la palabra de Dios. En un episodio de la Biblia, Jesús le dijo a un hombre que pertenecía al templo y que tenía autoridad sacerdotal, pues él era un principal entre la dirección de la iglesia, de esa época. Y quiero que me presten mucha atención. Y le voy a quitar unos minutos porque yo de aquí usted va a salir entendido de la palabra de Dios. Este hombre llamado Nicodemo no era un hombre cualquiera. Era un hombre que desde niño se estaba preparando para llegar a ese nivel de autoridad. Era un hombre que desde niño había decidido seguir la Torá, seguir la palabra que Moisés había dejado para esa época. Este hombre llamado Nicodemo no era un hombre cualquiera. Era un adulto instruido, capacitado. Era un rabí, un hombre cercano a Dios según las leyes de Moisés. Era un hombre que ninguna persona de la época podría tener ninguna duda sobre quién era él. Un miembro con autoridad en el Sanedrín. ¿Quién me sigue? Digo un amén. Levánteme una manito allí. Ustedes que me están viendo ahí. No me deje la cámara ahí diciendo que se llama tal y se vaya después por ahí. No importa. Mándame una manito ahí. Regálamela. Jesús encontró en este hombre mucho conocimiento. Un hombre que estaba convencido que se la sabía todo y tenía derecho a llegar al cielo. Yo estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los que están por los dispositivos y ninguno de los que vayan a escuchar esto después pueden llegarle a un nivel a Nicodemo. Y si Jesús le dijo a ese hombre, tienes que nacer de nuevo, usted debe pensársela, ¿no? O cada uno de nosotros, yo me la tengo que pensar. El conocimiento es bueno. Y en Epicentro Iglesia creemos y queremos que usted aprenda de la palabra de Dios. Pero si esta palabra no tiene revelación para usted, corremos el riesgo de perder la libertad. Corremos el riesgo de que el conocimiento sea usado para ganar una vida eterna en nuestras propias fuerzas, como lo hizo Nicodemo o como lo hacían todos. Pero Nicodemo, y hay otro hombre que se llama José de Arimatea, que son mis héroes del templo antiguo, que eran los discípulos ocultos de Jesús.
Y no lo digo yo, sino que lo dice la palabra. En otro tiempo hablaremos de eso. Porque Jesús dijo en Juan 3:5, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Así que el nacer de nuevo no significa que usted haga una oración según Romanos 10:9 y ya usted está listo para el cielo, porque Nicodemo toda la vida estudiando y lo mandaron a nacer de nuevo. Con permiso. Agua de vida. El nacer de nuevo, de agua y de espíritu, como dice Juan 3:5, búsquelo en su casa. No me la estoy inventando, está en la palabra. Es la única forma de entrar al reino de Dios. Para rendir cuenta. Para decir qué hemos hecho con el evangelio que Él nos dejó. Yo sé que más de uno está confrontado, porque yo me confronté mucho cuando estaba escribiendo esta prédica. Y alguien que me vaya avisando cuánto llevo de sobregiro, cuánto tiempo llevo. Solamente escríbamelo por ahí que yo lo leo. El nacer de nuevo, de agua y espíritu, es la única manera de ser libres. Jesús dijo la verdad. Nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Esto me dice que podemos estudiar pregrado, posgrado, grado, doctorado de la Biblia. Podemos hacer todo lo que hizo Nicodemo, José Arimatea y todos los que estaban allí. Podemos venir a la iglesia a escuchar palabra todos los domingos, a los discipulados. No la sabemos todas más una. Pero si no nacemos de agua y del Espíritu, no podemos llegar al reino de Dios. Y si esto no fuera cierto, ¿por qué Jesús lo dijo? ¿Por qué Jesús lo dijo? Ya van a ver por qué lo dijo. El agua en la Biblia es el bautismo de Jesús. Porque Jesús, quien a su vez es Dios, fue bautizado por Juan el Bautista. Muchos creen que Jesús hizo eso para demostrar la humildad que tenía, lo sencillo que era. Otros podrán creer que lo hizo solo para proclamarse como el nuevo Mesías. Pero yo vamos a darle a Satanás por la cabeza y nos vamos a ir con la Biblia. A ver qué dice la Biblia. No es lo que dicen los hombres, lo que dice la Biblia. Vamos a Levítico 16:21. En Levítico 16:21, vamos a leerlo, puede leer en su casa. Yo lo voy aquí a parafrasear, porque los minutos no me alcanzan. Y esa es mi pelea con el reloj. Eso es lo que se hacía en la época para librar a Israel del pecado. Ese era el procedimiento que le habían dicho a Moisés que se hiciera para librar al pueblo de Dios del pecado. Para que entremos en contexto y entendamos el bautismo de Jesús. ¿Me sigue? Decía en esa época que una persona autorizada, que era Aarón, grábense el nombre, Aarón, digan conmigo, Aarón, pondría ambas manos encima de la cabeza del chivo, del macho cabrío, y confesará sobre él toda perversidad, la rebelión y los pecados del pueblo de Israel. Escuchen bien. De esta forma traspasará los pecados del pueblo a la cabeza del chivo, del macho cabrío. No sé qué dice su Biblia. Del cordero. Después un hombre especialmente seleccionado
tendría la tarea de agarrar ese chivo lleno de pecados de israelitas y llevarlo al desierto. No lo digo yo, lo dice la Biblia. La mía lo dice, no sé si la suya lo dice. Pero ahora, quédese allí con eso y vamos a ver qué dice Romanos 5:18. Dice, así es, un solo pecado de Adán. Y la pastora Paulina es seguro que esto le va a hacer rema. Un solo pecado de Adán trae condenación. ¿A quién? A todos. Pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios. Dice, y vida nueva ¿para quién? Para todos. Póngame una manito ahí, para todos. Póngame una llamita, un fuego, algo para saber que usted está ahí. Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, escuchen bien esto, a través de la imposición de manos de Juan sobre Jesús, así se bautiza. Y así bautizaba Juan el Bautista. Cuando este hombre se me pone al lado, usted no lo ve, yo sí, yo me pongo nervioso. Fue el cumplimiento por la obediencia del acto que era conocido por los judíos en la ley en Levítico 16:21. ¿Me está siguiendo? A ver, ¿cómo es esto? La imposición de las manos que Juan el Bautista hizo en el acto de cumplimiento de obediencia de Jesús, y le voy a decir por qué. En este acto era el cumplimiento de la ley judía, porque estaban en la ley, no estaba en el Nuevo Testamento. Jesús vivió antes de comenzar a caminar y ser el Nuevo Testamento, caminaba en el Antiguo Testamento, o sea que él tenía que cumplir la ley. Porque él dijo, yo vengo a cumplir la ley. Uy, Pastor se está metiendo por la onda, para allá es donde quiero ir. En el bautismo de Jesús era el acto de lavamiento de los pecados del hombre según Levítico 16:21. Entonces, en el caso del bautismo de Jesús, Juan el Bautista no lo quería bautizar. ¿Por qué no quería bautizar Juan el Bautista a Jesús? Porque él no tenía pecado. Y Juan el Bautista lo sabía y dijo, yo no soy digno. Tú me debes bautizar a mí, yo sí tengo pecado, pero tú no. Pero dice, Jesús le dijo, Juancito, esto conviene que lo hagamos. ¿Por qué refiriéndose a la ley que ambos conocían? Recuerdan que Jesús era un rabí. Jesús también hizo lo que hizo Nicodemo, aprendió la Torá, se la sabían de memoria desde niño, e incluso Juan el Bautista también lo conocía. Y todo el mundo dijo, no, es que Juan no lo quiso porque no, porque sabía que en Jesús no había pecado. Pero Jesús le dijo, busque Mateo 3:15. Juan, así debe hacerse. Búsquelo en su Biblia, la mía lo dice. Porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Y aquí se le va a reventar los canguiles. Y Juan el Bautista en ese momento tendría la revelación, no sé de quién, yo creo que de Dios, de entender con el acto del bautismo en agua, que él pondría sobre sus manos, sobre la cabeza de ese cordero de Jesús, colocando los pecados de todos los seres humanos en ese momento. Justamente esa fue la palabra de revelación que predijo el sacrificio de libertad eterna para los que creen. Que vendría en el futuro alguien que moriría en un madero para la libertad, no para la independencia, para la libertad de todos. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista.
¿Y saben quién era Juan el Bautista? Era descendiente directo de Aarón, el hombre que estaba autorizado para hacer lo mismo con el pueblo de Israel. ¡Wow! 2 más 2 son 4, 4, 2 son 6, 6, 2 son 8 y 8, 16. Pero miren lo que dice Juan 1:29. Juan 1:29, parece que Juan el Bautista, después que obedeció a Jesús, al día siguiente dijo, ya va, espérate. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Wow. ¿Quién dice un amén? Una manita levantada en esos dispositivos que no los veo. Con todos los pecados del mundo en su cabeza, Jesús responsablemente comenzó a caminar en su ministerio. ¿Hacia dónde? Hacia la cruz. Wow. Veamos qué hizo Jesús después del bautismo. ¿A dónde fue? A ver unos cuantos inteligentes que están en los dispositivos. ¿Se dirigió a dónde? Al desierto. Él era el escogido para tomar al Cordero y llevar todos los pecados del mundo e ir al desierto. Y así se cumplía la palabra en Levítico 16:21. Porque Jesús hizo esto. Él no vino a quitar la ley de Moisés, Él vino a cumplirla. Pero venía la nueva ley. La ley de la libertad del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús dijo en Juan 19:30, consumado está. Había librado la buena batalla a la cual Dios su Padre, Jesús, Dios, hecho hombre, había ganado. Pero hasta ahí Jesús, el diablo pensó que estaba ganando. Y en ese momento Jesús tomó todos los pecados recibidos en sí mismo, en el bautismo, y los publicó en el acta de los decretos, como está escrito en Colosenses, dando libertad y anular ese acta de los decretos que nos sentenciaban a toda la humanidad para una muerte eterna. Solo Jesús fue el que nos dio la libertad a todos nosotros, que estábamos muertos en pecados, y con una cirugía de corazón, Él trajo libertad a todos los oprimidos, a todos los que estaban en esclavitud por el pecado original. El bautismo de Jesús es el prototipo de salvación, camino a la libertad y no camino a la independencia. Entonces, si no tenemos ni creemos lo que ocurrió en el bautismo de Jesús, no podemos ser salvados tampoco. Aunque el bautismo no salva únicamente. Usted debe ser bautizado por obediencia. Obediencia a Dios. Obediencia y ratificar la decisión que tomó de seguir a Cristo. Como reafirmación de su decisión de seguir una vida en libertad con Dios. No en independencia. Por eso el apóstol Pedro declaró en 1 de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Qué cosas, no? No quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección ¿de quién? De Jesucristo. Wow. Entonces, confiar en la cruz de Jesús sin creer en el bautismo sería incorrecto e inapropiado bíblicamente hablando. Y aunque le confieso que hay personas que se hacen llamar cristianos, pero usan solo parte de la Biblia, no la usan en su contexto amplio y hermoso como está escrita, pero tampoco usan los tiempos culturales de la época para entender la verdadera palabra de Dios. Así que, mis estimados hermanos, amigos que me escuchan, el evangelio del bautismo de Jesús es tan poco predicado.
porque estamos diluyendo el contexto denso de la verdad de Dios. Este evangelio verdadero ha sido mantenido vivo en manos de quienes seguían a Jesús, los apóstoles. Y quienes creemos en que ellos hicieron y predicaron con astucia, con obediencia, la palabra de Dios y sembraron las iglesias por todos lados. Seremos como la mujer samaritana que dijo, esa mujer tuvo una revelación en el pozo de Jacob. Porque dijo, si sigo tomando de esta agua diluida, porque el mundo cada vez se predica más de la palabra de Dios. Hay más iglesias que antes. Hay gente predicando por todos lados. Podemos inundar el mundo con agua adulterada y contaminada. Pero la verdadera palabra, que es la que tuvo la mujer samaritana cuando le dijo a Jesús, quiero de esa agua. La agua que me alimenta mi espíritu y que jamás volveremos a tener sed. Después de la resurrección de Jesús y la subida al cielo, los apóstoles predicaron el evangelio por agua, la sangre del Cordero y la resurrección. Oremos. Ay, gracias, Señor. Padre, gracias por la salvación. Jesús, gracias por recibir como el Cordero, el chivo expiatorio, usado para llevarte todos nuestros pecados, por exhibirlos en la cruz y darnos la libertad de vencer la muerte en la resurrección. Gracias por las evidencias palpables que has dejado, así como los hechos comprobables para hacer de tu iglesia la novia del Cordero, el cuerpo de Cristo, quienes trabajamos con Dios para llevar este evangelio, tu evangelio. Espíritu Santo, revélanos y muéstranos, Señor, el camino para seguir trabajando bajo el diseño tuyo, el diseño de la iglesia y el reino de Dios juntos para tus verdaderos planes. Gracias, Jesucristo, por estar allí entre nosotros, tu creación y la consumación final dentro del reino de Dios, ese rango, autoridad y soberanía ejercida por ti, mi Dios. Queremos continuar en tu presencia de la misma manera que estamos contigo en el cielo, para servir a tu pueblo y glorificarte, Padre Santo. Creemos que el reino no solo es una declaración, también es una demostración de tu poder y de tu amor. Gracias por ese hermoso amor en la cruz del Calvario. Te pedimos perdón por nuestros errores, por nuestros pecados. Y queremos seguir contigo en una vida en tu reino, manteniendo una sola relación diaria contigo, Señor. Que podamos entender que no trabajamos para ti, trabajamos contigo y lo queremos hacer a tu manera, Señor. Esperamos con gozo tu segunda venida y que nuestra iglesia pueda ser instrumentos del reino. Esperamos el lavamiento de muchos corazones que hoy no te conocen. Esperamos también, Señor, que la palabra que tú nos has dado a la casa se cumpla y que esa carpa del encuentro pueda ser tangible a corto plazo para volver a encontrarnos todos y ver todo tu poder reflejado, como dice tu palabra, como una nube parada en la puerta de esa carpa. Poder sobrenatural y tu unción
caiga sobre cada uno de tus hijos y podamos inclinarnos para glorificar y agradecerte por la multitud de milagros y señalidades que se presentarán en las reuniones de adoración y alabanza a ti, Señor. Queremos de rodillas ponernos en nuestros hogares para que esa unción llegue, entre. Bendice a todo lo que prepararon este encuentro de esta nueva etapa. A todos los que semanalmente trabajan para extender tu reino. A todos los que escucharon tu mensaje en el día de hoy. Aquellos que escucharán posteriormente y que puedan entender tu verdadero evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.